El abogado penalista es un escudero en el litigio. Entrevista al abogado André Noguera. El daño que uno puede sufrir al ser privado o restringido de su libertad de una manera indebida y sin que se lo merezca, ¿no? Debería atenderse, pero no a conveniencia, sino, en todo caso, a rajatabla, siempre desde esta búsqueda de la verdad. Yo con mi hijo soy lo que tengo que ser. Me estoy emocionando. Mi pequeño que está en la panza, pues pasa a ser sujeto de derecho de acuerdo a... Sin esos dos principios, exactamente, yo no sé lo que el derecho va a hacer, porque ya el Estado no se encontraría delimitado por el principio de legalidad. Y yo quisiera que las personas que puedan ver este video también te conozcan. Él es abogado especialista en derecho penal y pues quiero que me cuentes, más allá de yo presentarte, ¿quién es André Noguera Patiño? Mi hermano, qué bonito, porque tu pregunta, para poder describir lo que tú me pides, es necesario que yo me vea, que haga ese ejercicio. Tú lo has dicho muy bien. Creo sí que los seres humanos tenemos que ser amables los unos para con los otros. Eso me parece que es una norma vital de convivencia, que no solamente es una norma razonable, sino que también es una norma metafísica dada por un ser al que yo admiro mucho, que es Cristo, ¿no? Entonces, procuro siempre obrar sobre la base de la virtud y deseo de todo corazón que siempre tenga la tenacidad suficiente como para que sea la virtud que dirija mi camino, ¿no? Tanto en lo que pienso como en lo que hago. Nos equivocamos constantemente porque somos seres humanos, por supuesto, pero eso no significa que tengamos la intención verdaderamente de equivocarnos, ¿no? Yo creo que más bien la intención, que es el carácter que define a los hombres nobles, y en esto te destaco a ti, porque eres tú justamente un ser de nobleza. Y así se va mi vida, hermano, aprendiendo a vivirla como ser humano, aprendiendo a vivirla como abogado. Quizás como abogado tengo mucha mayor experiencia que como ser humano. Como ser humano me falta muchísimo. Como abogado, en cambio, ya las cosas están muchísimo más definidas, con mayor detalle, sé qué cosas se tienen que hacer o qué no al interior de un proceso penal. Y, y bueno, eso prácticamente, ¿no? Somos dos seres humanos que creemos fervientemente en que la justicia puede ser alcanzada de una mayor manera si es que nos apoyamos mutuamente, y esto es producto, esto forma parte de esa intención, de esa voluntad. Y hablando justamente de esta especialidad de la cual yo puedo decir que te admiro y que justamente por ese motivo creo yo que vuelco toda mi confianza. He visto Gracias. debatir con jueces, con fiscales, y pues en ese sentido yo quisiera preguntarte, como la intención de esta entrevista es conocer un poco más a fondo, ¿no? Un poquito más a fondo a la persona. ¿Qué es lo que te inclinó a decidir por esta materia? Porque el derecho es tan amplio y hermoso que efectivamente esta materia de alguna otra forma también es una decisión, ¿no? Ingresar a esta dimensión. ¿Qué te llevó a ti a decidir dedicarte a esta rama del derecho? Yo inicié practicando en una fiscalía común. Y en la fiscalía común tú ves hurtos, ves robos, ves apropiaciones ilícitas, usurpaciones, estafa, ves absolutamente todo. Y me di cuenta que desde el derecho penal tienes una visión mucho más amplia de lo que es el derecho, porque nosotros tratamos inclusive, hay delitos tributarios, hay delitos corporativos, hay delitos laborales, o sea, está verdaderamente en todo, solamente que está desde un solo aspecto, que es desde el aspecto de la responsabilidad penal, desde el aspecto de la sanción. Y es necesario decirlo y puntualizarlo, porque eso, teniendo en cuenta que el derecho penal es algo que ya está determinado por principios, porque para poder exactamente saber defendernos es necesario tener exactamente cuáles son las reglas claras, ¿no? Entonces, ese conocimiento amplio del derecho penal es lo que a mí me terminó cautivando y diciendo, aquí es, ¿no? De los principios, si tuvieras que elegir uno, yo sé que todos son importantes y tienen una razón de ser, ¿qué principio elegirías y por qué? Me quedaría con dos, no puedo quedarme sin dos, que es legalidad y proporcionalidad. Sin esos dos principios, exactamente, yo no sé lo que el derecho va a hacer, porque ya el Estado no se encontraría delimitado por el principio de legalidad. Y segundo, que tampoco podría cuestionar las decisiones judiciales en lo que respectan no únicamente a la resolución que podría ir en sentido opuesto a lo que se pretende, sino también cuál es el color de la... Porque todos queremos que salga un color verde, pero ¿qué tonalidad de verde quieres? Entonces, para poder dar exactamente la tonalidad de verde que se necesita, es necesario saber justamente el principio de proporcionalidad, en la medida que tú ya sabes, ok, démosle lo que es necesario,
démoslo lo que es idóneo. Entonces son palabras técnicas que delimitan exactamente cuál tiene que ser el resultado al fin y al cabo, ¿no? El resultado esperado. ¿Y cómo se batalla invocando este principio de legalidad? Por ejemplo, ¿no? Justamente con un caso que tenemos, y te he visto participar invocando este principio en algunas ocasiones, y tengo entendido pues que efectivamente no hay una denuncia, tenemos una acusación, esta acusación obedece una estructura, y a partir de esta acusación pues es la flecha que se conduce durante todo el proceso penal, y el abogado defensor de primera mano, la herramienta que tiene es cuestionar esta acusación. ¿Cómo batallas con este principio de legalidad en un proceso penal, ¿no? Para poder quizás entender, puede haber un estudiante, puede haber quizás una persona que siente que esta acusación está siendo pues arbitraria y que, como nos ha pasado efectivamente en algunos casos, a pesar de no corresponder, de no tener lo suficiente para entrar a juicio, estamos con una acusación pues defectuosa. ¿Cómo es que usamos este principio de legalidad? Cuéntanos un poco, ¿no? Gracias por la pregunta, porque el principio de legalidad es transversal. Si acá tenemos el delito y acá tenemos el proceso, el principio de legalidad los cruzamos. Entonces, ya desde eso, te aseguras en el que el tema procesal sea conforme la norma indica, conforme de acuerdo al precepto legal determinado. Y desde el punto de vista de la teoría del delito, también en la medida en el que tan solo puede ser delito lo que ha satisfecho el principio de tipicidad. Teniendo en cuenta eso, se tiene que cumplir ya con los elementos objetivos del tipo penal en lo que respecta a la satisfacción del principio de legalidad para poder decir, ok, este hecho es antijurídico y típico. Si no, no podemos. Y ahí justamente cómo se batalla. Se batalla desde esos dos aspectos. Desde el aspecto de la teoría del delito, porque en la teoría del delito nosotros ya tenemos un catálogo determinado de delitos, ya sea en el Código Penal o normas especiales, y a través de ese catálogo vemos cuáles son los elementos objetivos del tipo y si es que existe, pues, cierta concordancia entre los hechos que se imputan y el delito que se pretende atribuir, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el tema de lo procesal, yendo un poquito más a fondo, teniendo en cuenta exactamente que el proceso se rige por lo establecido netamente en el código, si sabemos exactamente cuáles son las causales por las cuales se puede remediar o impugnar alguna resolución, diferenciando entre recurso y remedio, podemos lucharla, ¿no? Requiere de un trabajo arduo. Nosotros nos distinguimos como abogados porque nosotros somos abogados que verdaderamente están ahí, abogados que verdaderamente están en el proceso, porque hay abogados que, ok, reciben el caso, presentan la denuncia, presentan lo que hayan tenido que hacer, ¿no? Se olvidan del caso. Y nosotros más bien lo que sugerimos es lo contrario, ¿no? Estar constantemente ahí, saber exactamente qué cosa es lo que está ocurriendo, qué cosa es lo que puede pasar para poder ver exactamente las vías de solución antes de que ocurran, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, en este caso, en el caso de Cristian, mira cómo lo están llevando como un cordero al matadero. Entonces, claro, si no estuviera el abogado escudero, prácticamente ya hubiera estado ejecutado. Así es, ¿no? Pero gracias a Dios hemos dejado constancia de todo, sin perjuicio de oralizar los alegatos ya finales. Este tipo de situación, que es el tema en el que el juez se pone de acuerdo con el fiscal porque creen estar haciendo lo correcto. Me estoy poniendo en el mejor de los supuestos, ¿no? Porque también podríamos inducir lo peor, que es actos de corrupción, que yo no lo estoy deslizando, creo que no es así, más bien creo que es falta de conocimiento, porque estamos en un juicio oral sobre un hecho que nunca fue típico y estamos en un juicio oral, además, en un proceso en donde no se le ha permitido incorporar medios de prueba que son de carácter absolutorio en su momento, ¿no? Que es estos asuntos de los certificados médicos de él, en un delito o en un hecho en donde sabemos que son agresiones mutuas, ¿no? Justamente te había enviado hace poco un video de una audiencia, pues que ha sido una audiencia que ha pasado la historia, que es la audiencia de Fujimori, donde está el maestro, pues, Nakazaki, y está también César San Martín, ¿no? Y hay un minuto, concretamente, donde están buscando incorporar el testimonio de la mujer de Fujimori, pero nunca fue ofrecido. Y lo que dice San Martín, el escenario que dice él con claridad y que debería de atenderse, pero no a conveniencia, sino en todo caso a rajatabla, siempre desde esta búsqueda de la verdad, ¿no? Él dice, Así es. la prueba es para la búsqueda de la verdad,
Pero ¿por qué, lamentablemente, nos encontramos en situaciones cuando el administrador de justicia esa búsqueda de la verdad a veces no la persigue? El derecho penal, yo entiendo, y el abogado penalista, a ver, te doy esta precisión, es como un escudero. Para mí es eso, es como un escudero, es el defensor cuando el Estado tiene esto que se llama jus puniendi, ¿no? Ya, ese escudero, yo quisiera que tú expliques qué sería ese jus puniendi y cuál es ese rol del escudero, con las palabras más sencillas que tú puedas encontrar. Bueno, ese jus puniendi es un mazo con espinas, con clavos, que es capaz de destruir una vida. No saben exactamente el daño que uno puede sufrir al ser privado o restringido de su libertad de una manera indebida y sin que se lo merezca, ¿no? Que muchas veces es así. Y bueno, desde el lado del punto de vista del escudero, es que justamente gracias a nuestra medalla, porque es nuestra medalla la que nos permite participar, sin esa medalla no somos nada, o sea, para poder tener voz y voto, ¿no? Porque podemos tener el conocimiento, pero necesariamente nuestro sistema requiere de un título y requiere de una colegiatura para poder ejercer la profesión. Y en esa medalla que nosotros tenemos es, al reverso de la medalla dice, orabum per causas melius, ¿no? Que significa oramos por causas justas. Entonces, básicamente el escudero es eso. Es una persona que obra por una causa justa. Y en este caso, este jus puniendi, aterrizando esto a un caso concreto que estamos trabajando, se entendería que es este poder de quitar la libertad a alguien, ¿no? Que es el castigo más gravoso que podría tener una persona dentro de la sociedad, eso yo lo comprendo. ¿Cuál sería la situación actual de nuestro cliente, de no haberte presentado como ese escudero con el conocimiento del derecho? Y lo digo realmente desde lo que hemos podido advertir, porque tú has planteado dentro del proceso nulidades, ¿no? Has planteado los remedios, que en este caso no sé si los puedas explicar quizás concretamente qué planteaste, qué te dijeron y por qué motivo planteaste después nulidad. Si es que nos puedes comentar un poco sobre esta labor de escudero que estás teniendo en este caso concreto con nuestro cliente por un caso de violencia, de supuesta violencia familiar, ¿no? Claro. Bueno, un vicio de nulidad es algo que afecta gravemente al proceso, porque siempre y cuando sea el vicio fundado, el que se pretende declarar, ¿no? Porque cualquiera puede alegar la existencia de un vicio de carácter absoluto, pero no necesariamente fundarlo. En nuestro caso sí es fundado. ¿Por qué? Porque se han insatisfecho los requerimientos del 349 relacionado al requerimiento acusatorio. Y pese a eso, hemos continuado avanzando en el proceso. Estamos en juicio oral respecto a un hecho que no es típico. No se han permitido la incorporación de pruebas vía reintento, ¿no? Pese a que son, como te dije, agresiones mutuas. Entonces, uno tiene el deber y el derecho de interponer los recursos y los remedios que la ley ampara. El tema es que no necesariamente se atiendan estos de la misma manera como la ley dice, sino a veces se atiende sobre la base de, oye, existe un modelo, oye, me han presentado esto, tienes un modelito, y eso deja mucho que desear de la justicia, tanto a nivel judicial como a nivel del Ministerio Público, porque se nos inhibe del juicio crítico y de esa manera se termina confundiendo la paja con el trigo. En concreto, deducimos nulidad de una resolución. No voy a guardar ciertos datos porque justamente, como te digo, quiero sacar un curso sobre esto, pero de todas maneras le voy a proporcionar a la gente que nos está viendo un poco de la idea del trasfondo que está detrás de todo esto, ¿no? Deducimos una nulidad, la nulidad se atendió desfavorablemente y ante la nulidad deducida, entendiendo justamente que la nulidad es un supuesto de un hecho que causa un perjuicio irreparable al proceso, apelamos justamente el auto que lo resolvió, ¿no? La resolución que lo resolvió. Y ese auto interlocutorio, porque se dio justamente al interior de la etapa de juzgamiento, en nuestro caso se rechazó de plano, ¿no? Y luego solicitamos justamente una queja por denegatoria de apelación y bueno, ahí ya en todo caso inició su trámite, ¿no? Porque en esa vamos. Para poder ser escudero nosotros verdaderamente tenemos que saber técnicas de lucha y las técnicas de lucha son justamente el conocimiento del proceso penal y el conocimiento del derecho penal, ¿no? Tenemos que conocer y manejar ambos. Social, ¿eh?
Procesal, claro. Tenemos que manejar ambos, tanto la teoría del delito como el proceso, de una manera solvente que nos permita desempeñarnos con tranquilidad en cualquier estadio de la investigación, ¿no? Así es. Eso básicamente, sí. Quisiera hacerte una pregunta y quizás ya dándole un poco de cierre a esta nuestra primera conversación. Cuando no estás en el estudio, cuando no estás leyendo documentos de derecho, ¿cómo más te encuentras, además de laborando en esto que te apasiona y se nota que te apasiona? ¿Qué otras cosas puedes tú decir? Mira, quizás me encuentras, por ejemplo, ¿no? Como el doctor Barsi Rospigliosi, bueno, me encuentras haciendo que es una maratón, me encuentras surfeando, por ejemplo, ¿no? Porque él sé Claro. que es deportista y le gusta este tema de los triatlones y demás. En tu caso, o sea, ¿qué otras cosas haces cuando no estás Ok. de traje? Me vas a encontrar seguramente tirado en un parque con mi hijo, me vas a encontrar gateando con él, jugando con él como si tuviera la misma edad que él y a mí no me da roche, nada. Porque vida tengo una y hijo tengo uno por el momento. Entonces, no estoy dispuesto a que la vergüenza me quite y me robe esos espacios. Yo con mi hijo soy lo que tengo que ser. Me estoy emocionando, pero yo en ese momento soy lo que tengo que ser porque si mi hijo quiere que yo sea el ladrón, yo soy el ladrón. Si mi hijo quiere que sea Batman, entonces yo empiezo a hablar así porque soy Batman. ¿Me Ajá, entiendes? por Entonces, supuesto. si mi hijo quiere que sea cualquier otra cosa, pues yo seré lo que mi hijo quiera que sea, porque ahorita en este preciso momento, la responsabilidad mayor que tengo es, oye, este video va a ser muy hermoso para mi hijo. La responsabilidad mayor que tengo es una vida. Así es. Y la responsabilidad de una vida es lo más grande que el ser humano puede tener. No hay responsabilidad más grande que esa. Entonces, en ese sentido, yo tengo que ser para él lo necesario para darle las herramientas adecuadas y que él pueda vivir su vida de la mejor manera, ¿no? Y no hay mejor manera que vivir su vida en una sola palabra: libre. Libre de todo prejuicio, libre de todo sentimiento que genere apego, libre del ego, libre del qué dirán, libre del miedo. Eso es. En este contexto de juegos, te encontramos jugando con esta pequeña vida que es tu hijito. Si él me dice que sea esto, soy esto. Si él me dice que sea lo otro, y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque justamente el tema del clown, la formación que he tenido la oportunidad de verla y se la recomendaría a cualquier persona por salud mental, por salud emocional, por experimentar realmente el despojo de estas etiquetas con las que en el andar de la vida a veces de forma inconsciente comienzan a etiquetarse y se quedan pegadas e inconscientemente las tenemos, las damos por hechas y nos volvemos adultos defendiendo algún discurso. En muchas ocasiones me he podido topar con adultos con discursos sin un respaldo desde un criterio a veces realmente profundizado e integrado, ¿no? Es decir, dicen tal premisa, pero esa premisa, si profundizamos en por qué la dicen, podrían decir prácticamente porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo, o porque la sociedad me lo dijo, pero nunca me lo pregunté. Y la impro nos permite darnos cuenta que hay esa libertad de la que tú hablas, donde podemos usar ciertas máscaras o trajes o la figura que se quiera y no negar. Una de las cosas que dice la impro a veces es no niegues, ¿no? Ah, éntrale, pum, entras y se crea desde esa no negación, desde la idea y continuar no negando un constructo, digamos, una historia bastante divertida, ¿no? También, así como tú tienes ya la experiencia divina de tener un ser que es un hijo, yo también estoy a puertas de ser papá, de que mi pequeño que está en la panza pues pase a ser sujeto de derecho de acuerdo al artículo 1, es decir, que nazca. Y pues a partir de ahí, qué lindo que me lo hayas podido compartir. Yo te agradezco y como última pregunta, me aventuro a preguntártela. Mira, en el tiempo finalmente hay posibilidad de cambiar, pero hoy en día, si te aterrizo esta pregunta, yo quisiera que me digas, y para esto te invito a cerrar los ojos si lo deseas, a que respires quizás 3 veces, 4 veces profundamente antes de contestarme para que lo visualices, y es, ¿cómo se ve André Noguera en 10 años? Uno de los objetivos que pretendo cumplir es ser buen padre. Sobre lo profesional, hacer un doctorado en el extranjero. Me encantaría
hacerlo en Alemania porque justamente es el derecho penal lo que está más ligado a Alemania. Terminar mi maestría, que tiene que ser ahora necesariamente este año. Así que yo me imagino enseñando, ejerciendo, compartiendo. Yo te agradezco por abrir la puerta de esa humanidad, más allá de también abrirnos la puerta del profesional. Y pues estoy convencido porque estamos haciendo, como dices tú, ¿no? Estamos haciendo porque así sea, que vamos a tener más de estas entrevistas y ¿por qué no decir que efectivamente se va a dar de forma presencial en algún momento? Te agradezco mucho de corazón. Te auguro siempre y te voy a augurar siempre muchos éxitos porque eres una persona capaz, profesional, con un espíritu noble. Y estoy encantadísimo de conocerte. Muchas gracias. Esta ha sido una entrevista con el doctor André Noguera Patiño y pues especialista en Derecho Penal y un ser humano maravilloso como hemos podido compartir en estos pocos minutos. Un fuerte abrazo. Nos vemos, un placer, cuídate. El estudio jurídico Muñiz y Gutdell se encuentra en Perú. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. Si quieres más contenido y nuevas entrevistas, suscríbete a este canal.